Gracias, hermano. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he confiado. Y él sabe dónde puso su depósito. ¿El depósito cuál era que puso Pablo? ¿Cuál era su depósito? Así como nosotros vamos, ponemos un depósito en una cuenta bancaria. Nosotros sabemos que vamos, pues dejamos algo. Y Pablo puso su vida, su depósito. Él depositó su vida en Cristo. Nosotros depositamos nuestra vida en Cristo. ¿Cuál es nuestro depósito? Nuestra vida en Cristo. Una vida entregada a Cristo, renunciando a nuestro yo, a nuestro ego, y siguiendo la voluntad de Dios, porque ahí es la lucha nuestra, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y esto parece que fuera, lo tuviéramos, muchas veces los cristianos, los que estamos en Cristo, creemos que tenemos esto muy superado y que andamos muy bien en diferenciar la voluntad de Dios de la nuestra. Y no es tan fácil. No es tan fácil, por eso nos advierte tanto la palabra. Cuidado, ¿no? Pero sabemos dónde está nuestro depósito, porque el Señor nos responde, y si nos responde el Señor, el mismo Dios, nuestro depósito está seguro. Me pasa que cuando viajo a algún lado y veo la creación de Dios, en este caso el Señor nos bendijo con un viaje muy lindo, donde pudimos apreciar una creación, la creación de Dios que no conocíamos en este sentido, porque eran lugares donde no habíamos estado. La verdad que en mi caso yo digo, wow, gloria a Dios, ¿no? Y creó Dios, ¿no? Un Dios creador, creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, una naturaleza, una creación tan bella que Él pone a administrar, Él nos pone como administradores, ¿no? Y bueno, y agradezco al Señor que de alguna manera Él permita que en mi corazón aparezca el agradecimiento a Él como creador. Hoy tenemos el gran problema, hermano, que se adora lo creado. Y también esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque los cristianos creemos que estamos muy superados en no adorar a lo creado. Y muchas veces terminamos adorando lo creado. Terminamos adorando una posesión. Terminamos queriendo tener algo, retenerlo, que no conseguimos si nos separa de Dios. Nos aferramos a ilusiones que no son de Dios. Son unas posesiones que no son materiales. Nos aferramos con una esperanza que no es una esperanza fundada en Dios. No es una esperanza que no nos va a avergonzar, es una esperanza que nos va a avergonzar, porque nos viene de Dios. Y creemos también a veces los hermanos, los cristianos, que estamos muy atentos y muy despiertos en esto. Y no nos damos cuenta que cuando hay descontento en nuestra vida a cualquier nivel es porque nos está pasando esto. Cuando no hay gozo, hermanos, porque nos está pasando las dos cosas que nombré recién. Pero Pablo está con gozo ahora. Pablo estaba con gozo, porque Pablo tenía una vida depositada en Cristo. Y donde hay una vida depositada en Cristo no hay temor. Y donde no hay temor hay gozo. Pero cuando hay temor no hay gozo. En el día que temo en ti confío, dice el salmista, poquito después dice, en Dios he confiado, no temeré. No puede haber temor y fe juntos en nuestra mente. No puede haber temor y fe a la vez en nuestro corazón. Porque donde está el uno, corre al otro. Si hay temor, corre al gozo. Y si hay gozo, corre al temor. Y acá Pablo está con gozo. Nosotros vamos a leer 3 versículos, nos vamos a centrar en el 6, del 3 al 6, nos vamos a centrar más en el 6. Él nos cuenta las razones de su gozo. Pablo nos dice por qué está contento. Dice así la palabra de Dios, entonces, Filipenses 1, capítulo 1, del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido de algo. Ahora, en este tiempo, unos 10 años después de que se había fundado la iglesia en Filipos, Pablo estaba convencido de algo. Y la razón de su gozo es, primero, la participación de los filipenses en el Evangelio. Él estaba muy agradecido con la iglesia de Filipos. Lo habían ayudado mucho a él, personalmente, para que él siga su ministerio. Lo habían ayudado mucho también con las ofrendas en Jerusalén. Lo habían ayudado cuando estaba justamente, donde escribe esta carta, preso en Roma. Habían enviado a Epafrodito, ¿se acuerdan? Que casi después el hermano casi muere antes de llegar a Roma. Entonces estaba contento porque esta iglesia participaba en la expansión del Evangelio. Había gozo en él. La iglesia, como cuerpo, debemos participar en la expansión del Evangelio. ¿De qué forma? Bueno, una forma ayudando a los misioneros, otra forma llevando el Evangelio. Debemos ayudar a la expansión del Evangelio. Pablo estaba gozoso porque esta iglesia hacía esto. Participó en oración, en sufrimiento, en asuntos financieros. Era una iglesia relativamente pobre, no le sobraba dinero y escarbaba y sacaba de donde no tenía porque había confianza en el Señor. Si bien había problemas en la iglesia, pero rascaban ahí del fondo y ofrendaban para que el apóstol continúe llevando el Evangelio. Qué importante que la iglesia esté atenta a esto. A veces nos ponemos un poco, bueno, pero no, ¿cuánto? ¿Por qué? Hay que dar, hay que dar. Dios nos bendice cuando es para una causa, cuando es para la causa de Cristo. Hablaron del amor de ellos por Dios, por la causa de Cristo y por el amor hacia Pablo. Qué importante que podamos amar a los hermanos que están misionando, que podamos amar a los hermanos que están dirigiendo de alguna manera. Qué importante que podamos amarnos entre todos, los que tenemos un ministerio, los que estamos sirviendo, sabiendo la responsabilidad que ellos llevan. Y la segunda razón por la que está contento es la que leímos en el versículo 6. Está convencido de que el trabajo que comenzó en ellos, en los filipenses, el trabajo que comenzó y la obra que comenzó en nosotros y que había comenzado en los filipenses, Cristo la va a terminar. Tiene todo para hacerlo. La va a terminar. Y esta es una de las cosas, la segunda razón que le daba alegría a Pablo y que nos tiene que dar alegría a nosotros. La obra que empezó en nosotros, hermanos, Cristo la va a terminar. Usted me dirá, me cuesta mucho, me está costando, hay cosas que me están pasando. Y yo le digo, son necesarias, porque bíblicamente es necesario que nos pasen cosas para pulirnos, para perfeccionarnos. El Señor nos perfecciona. Pero la va a terminar. Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que nos encontremos con Él en el aire. Cara a cara. Debemos relajarnos un poco más entonces, sabiendo que en los hermanos, en nosotros mismos, en mí mismo y en los hermanos, Jesús está obrando y Jesús va a terminar la obra. Usted me dirá, bueno, yo quiero unos tiempos diferentes. Yo digo, quisiera que el hermano cambie para bien suyo o la hermana, que se dé cuenta, por ahí no sea el tiempo. Pero hay una tranquilidad, debe haber una tranquilidad en nosotros, que en el hermano, en la hermana está obrando Cristo y va a terminar la obra. Y esto nos tiene que dar tranquilidad, nos tiene que dar paz. Porque donde hay paz y tranquilidad no hay enojo. Porque sabemos que el Señor está obrando y va a terminar la obra en cada uno de nosotros y va a cumplir su propósito en nosotros. Ustedes, yo quiero que nos podamos dar cuenta que esto que estoy hablando es para que podamos tener una relación también diferente en la iglesia. Porque Dios obra su tiempo en cada hermano. ¿Esto quiere decir que todo se permita? No. Esto quiere
decir que tenemos que tener la misericordia, la compasión necesaria, sabiendo que el que obra es Dios en cada uno de nosotros. Y que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Y acá, a partir de estos 3 versículos, podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué fue lo que convenció a Pablo? ¿Qué le dio esta convicción a Pablo? Esta convicción que parece inalterable, que parece que no se puede derribar en el apóstol. Es una convicción, él está convencido de algo y esa convicción no la mueve nadie, mucho menos las circunstancias que lo rodean. ¿Quién comenzó la obra en ellos? Que también la comenzó en nosotros. Otra pregunta, ¿cuándo fue iniciada esa buena obra? Otra pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que esa obra será perfeccionada? Y por último, ¿cuál es el día de Cristo? Que ya sabemos que habla Pablo en esta palabra, en esta porción de la palabra. Cuando Cristo vuelva por su iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué convenció a Pablo? ¿Qué le da este convencimiento al apóstol? Él estaba convencido que nada iba ni a alterar ni a detener la obra que Jesús había empezado en los hermanos de Filipos. Yo estoy nombrando esto y la verdad que me viene una sensación como de realmente de paz y de la necesidad de la paciencia. Porque Jesús está hablando, paciencia con otros, paciencia conmigo mismo. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo, yo esto no puedo ser más así, yo tengo que cambiar esto, y sin embargo no cambia? O cambia poco, o cambia menos de lo que quisiéramos que cambie. Esto nos da una paciencia. Y la paciencia no avergüenza. Y la esperanza no avergüenza. Porque es una paciencia que está fundada en Dios. Y es una paciencia que va a ser colmada. Y que va a ser llenada por la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y voy a decir, ves que tuve paciencia, esperé la bendición de Dios y llegó al tiempo de Dios. ¡Qué bueno! Salió todo mucho más aceitado, mucho más fácil que andar forzando cosas. ¿Vieron cuando empezamos a forzar cosas, situaciones? Hermano, tiene que cambiar. Tenés que cambiar. Hermano, ¿qué pasa que no cambia? Y bueno, oramos y pedimos al Señor. Y el Señor a su tiempo. Y también con nuestra responsabilidad, por supuesto, debemos ser obedientes en este perfeccionamiento. El Señor está obrando. No luchemos contra la voluntad del Señor en cuanto a estos temas tampoco. Quisiera que mi padre cambie. Quisiera que mi madre sea diferente. El Señor está obrando. Quisiera que mi hijo no se haga esto, no se haga lo otro, o que venga a la iglesia, o crea, o todo lo que nosotros podemos pensar. Esa voz del salmista, recordemos hasta cuándo, Señor, por qué, Señor, para qué, Dios mío. Estas preguntas cuando aparecen en nosotros están en contra de los tiempos y la voluntad de Dios. Sí tenemos que estar tranquilos de que estamos en obediencia y de que estamos tratando de hacer las cosas bien en Cristo. Pablo experimentó la felicidad, vivió la fidelidad de Dios, en toda su vida. Después de salir azotado, golpeado, ahí en Jerusalén, le hicieron de todo. Cuando suponemos que está sentadito un poco descansando, porque ya lo habían sacado de la cárcel, lo habían de alguna manera pedido disculpas lo que habían hecho. El Señor le dice, estate listo porque necesito que des testimonio de mí. Ya en otro lado. Salía de unos golpes, salía de unas circunstancias durísimas que ni nos podemos imaginar, hermano. Y le decía, Pablo, tranquilo, mira que tenés que seguir llevando mi testimonio a otros lugares. No hay tiempo de retroceder, hermano. Yo entiendo que hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos enojan, hay cosas que nos desaniman. No agrada al que retrocede. No le agrada al Señor cuando retrocedemos, se lo dice su palabra.
No retrocedamos. Oremos, ¿sí? Estemos en comunión con el Señor. No empecemos a perder la confianza de todos los eventos en que el Señor está en control en mi vida. No digo, bueno, algunos, no, de todos. No perdamos la confianza en que Dios está en control en todos los eventos que acontecen en mi vida y en cada vida de los hermanos, de mi familia. Cuando no hay confianza, no hay seguridad, no hay gozo. No confianza, no seguridad, no gozo. Acompáñenme acá mismo en el libro, la carta de los Filipenses, capítulo 1, versículo 14. Si algún hermano lo tiene ahí a mano, lo puede leer. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense, ¿no? Lo que dice el apóstol. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, es decir, confiando en el Señor. Los filipenses estaban confiando en el Señor, aunque Pablo estuviese preso. No decía, pero Señor, ¿por qué Pablo? ¿Pero cómo permitís esto? No decían esto. Llevaban la palabra sin temor, con menos temor, porque Pablo estaba preso. Porque ellos sabían que todos los acontecimientos aún estaban de la mano de Dios y que iba a haber bendición. Impresionante. Cobrando ánimos y confiando en el Señor con mi prisión, dice Pablo. Qué bueno. A veces a nosotros se nos mueve, yo digo siempre, se nos mueve un adornito del lugar de la mesa y ya tenemos un problema. Ay, ¿quién me movió esto, no? ¿Ya? Se ríe. ¿Ya? Sí, dice así, sí. Muy bien. No es para vos, no es para buena pero... y se me mueve y hay un problema. Nos empezamos a amargar, empieza a ser una raíz de amargura y después contamina a muchos, primero en mi familia, porque estoy tan dudoso, estoy tanto pensando en mis cosas, en mis malestares, estoy tan centrado en mí en vez de en Cristo, que la verdad se vuelve una vida de raíz, una vida de amargura, es decir, donde empieza a haber una raíz de amargura. Porque no hay gozo, porque hay pérdida de confianza. Acompáñenme a ahí mismo Filipenses 1:25, si algún hermano lo tiene, lo puede leer, por favor. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, gozo de la fe. Fíjense Pablo, ¿no? Está hablando a los filipenses, a la iglesia. Confiado en esto de nuevo. Pablo era un hombre confiado, hermano. Confiado en esto, sé que quedaré. ¿Con quién? Él le va a seguir dando palabras, le va a seguir ayudando. Que aún permaneceré con todos vosotros, no nos va a abandonar. Para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo no le está diciendo para mi provecho. Pablo no se jactaba de que nos iba a acompañar para que digan, oh, qué apóstol. Para su provecho. Y a veces nos pueden entender esto. Que estamos para provecho del otro, para que el hermano le vaya mejor, no para que le vaya bien a mí, ni para que nos vaya bien a nosotros individualmente y en forma egocéntrica. Permaneceré con vosotros para vuestro provecho. Impresionante. La disposición y la entrega de Pablo a Dios
Y a partir de esa entrega y comunión con Dios, la posibilidad de estar viviendo para otros. Es verdad que Pablo a los filipenses les da algunos consejos también y los exhorta. Tenían problemas graves de división, tenían problemas graves de falsos maestros. En el mismo libro Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 24, si lo tiene algún hermano lo leemos. Capítulo 2, versículo 24 de... Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. 2:24. Y confiando en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo era un hombre de confianza. Está escribiendo esto preso en Roma. Pero como está guiado por el Espíritu, él sabía que los iba a visitar de nuevo. Confiado en esto. ¿Por qué? ¿Por Pablo? No, por la relación con Dios que guiaba a Pablo. De esto estaba confiado Pablo. Pablo no confiaba en sus decisiones. Pablo estaba tan confiado porque su relación con Dios le permitía estar confiado porque sabía que estaba guiado por Dios. Y esto está relacionado directamente con la lectura de la palabra, hermano. ¿Cómo yo voy a estar confiado y gozoso y no con temor si yo no leo la palabra? Podemos entender que nosotros tenemos que estar pegados a la palabra y que cada día no puede pasar de leer la palabra para que estemos confiados y gozosos porque el que nos dirige es el Espíritu Santo. La verdad que es un llamado a la responsabilidad constantemente la palabra de Dios. Dios ha revelado lo suficiente, hermano, todo lo necesario para que nosotros sigamos confiados en nuestro camino. Dios ha revelado todo lo necesario para que sigamos confiados en nuestro camino y con gozo. Usted me dice, ¿por qué, pastor, no tengo gozo la mayor parte del día? Le digo, yo le puedo decir, mire, bíblicamente, usted tiene que ir a leer la palabra de Dios y usted tiene que confiar en Dios. Y usted tiene que ser guiado por Dios. ¿Cómo lo hago? Vaya a conocer su mente y su voluntad para usted en la palabra de Dios, porque Él se revela por la palabra. No hay otra manera, hermano. Jeremías, anótelo para después, usted va a ir, Jeremías capítulo 17, versículo 5, él dice, bendito el hombre que confía en el hombre y que se apoya en la fuerza del hombre y aparta su corazón de mí. Maldito el hombre, pero bendecido el hombre que confía en Jehová. ¿Por qué lo está diciendo? Para el Señor, para lastimarnos, mirá lo que dice el Señor, qué duro que es. No, lo está diciendo para que Jeremías 17:5, lo está diciendo para pulirnos, para ayudarnos a que podamos estar en Él. ¿Quién comenzó la obra en ellos y también en nosotros? Dios. Miren, en este contexto, posiblemente Pablo pueda estar pensando, y lo digo para que nosotros también lo pensemos para nuestras vidas. En Libia, esa mujer ahí a orillas del río Gangites, seguramente el río es de Gangites en esa zona, donde oraban, donde va Pablo, donde ¿qué hace Dios con el corazón de Lidia? Abre su corazón, ¿para qué? Para que esté atenta, dice la palabra, o lo que Pablo dice. Cuando está atenta es para que entienda, y cuando entiende la recibe y se convierta. Pablo está pensando, por ejemplo, que en esa iglesia de Filipos, en esa ciudad, no había 10 judíos cabezas de hogar para formar una sinagoga. Pablo puede estar diciendo, wow, el Señor me mandó a un lugar difícil.
Pablo puede estar pensando en esa prisión, donde lo azotaron mucho y lo mandaron a la oscuridad del fondo, del calabozo más oscuro, con Silas, y cantaba himnos. Puede decir, wow, Señor, me has mandado a un lugar donde no hay posibilidades. Pablo puede estar pensando en que se le fue prohibido por el Espíritu predicar en Bitinia, predicar en Asia, y que después tuvo esa visión del varón macedonio que le dice, vení a ayudarnos. Puede estar pensando en esto. Pablo está pensando en la guía de Dios. Y Pablo está pensando en que todo esto es de la mano de Dios. Y Pablo está pensando que si esto es de la mano de Dios, esto sale bien. Nosotros podemos tener esa misma certeza en todo lo que estamos haciendo hoy en nuestras vidas, hermano. Nos sentimos tan seguros que estamos guiados por la palabra y por la voluntad de Dios, que esto va a salir bien. ¿Por qué? Porque sale muy aceitadito, sale rápido, porque yo estoy con Dios en una comunión donde yo sé que esto es de Dios. Yo quería parar en Bitinia, el Espíritu me dijo en Bitinia no. Mire si yo digo, el Pablo decía, no, yo en Bitinia sí, y se va a Bitinia. ¿Podemos nosotros tener esta tranquilidad hoy en que nos está dirigiendo en todas las cosas de nuestra vida? En nuestros vínculos, en nuestras compras, en lo que queremos sostener. Porque hay veces que no se trata de conseguir, es de sostener lo que conseguí. Es de Dios lo que estoy sosteniendo en cualquier aspecto de mi vida hoy, inclusive en mi carácter. Estoy sosteniendo un aspecto de mi carácter que no es así, que no tiene que ser así. Estoy sosteniendo un proyecto que viene muy mal, no lo porfío. Wow. Pablo está confiado que está guiado por Dios. Y esta es la invitación. Que es con una pregunta. ¿Podemos estar tan confiados en Dios? ¿Tan gozosos hoy? Porque sabemos que estamos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué trabajo para nosotros? ¿Qué responsabilidad en nuestra relación con Dios? Efesios 2:10. Si alguno lo voy a leer yo, Efesios 2:10, que no leí nada todavía. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, a la pregunta que nosotros nos habíamos hecho, ¿cuándo fue iniciada esa buena obra? Bueno, antes de la creación, antes de los tiempos. Nos creó y nos concibió en su mente para buenas obras. Es impresionante porque, mire, las obras que hacemos hoy, guiados por Dios, ya las tenías previstas para nosotros, porque nos concibió en su mente. ¿Saben lo que significa la palabra concebir? Formar en la mente una idea, una opinión o un proyecto. Él nos concibió, Él formó en su mente, antes de la fundación del mundo, un proyecto para su vida, un proyecto para mi vida. Gloria a Dios. Por amor. Nos concibió con amor eterno. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. No solo para obras, nos concibió en su mente para obediencia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El amor eterno nos concibió con obras, nos hizo un proyecto en obras y nos hizo un proyecto para que seamos obedientes. Wow. Usted dice, antes de los tiempos, antes de todo, cuando nosotros pensamos el protagonismo que tenemos en la mente, que tuvimos y que tenemos en la mente de Cristo, no podría dejar de haber gozo en nuestro corazón.
¿Se entiende el mensaje, hermano? Estoy haciendo todo el esfuerzo para que se entienda, porque es muy claro, es llano, pero es tan confrontativo. Porque Él nos hizo para buenas obras y para obediencia, en su mente. Estamos en obediencia y con obras buenas hoy. Ella nos había concebido el amor eterno y con amor eterno así. Él va a cumplir su obra en usted y en mí, hermano. Él va a terminar su obra. Qué bueno. Gloria a Dios. Para todos aquellos que vamos a creer en Cristo, ya tenía las obras, ya tenía la obediencia, ya quería cosas para nosotros. La quiere hoy. Y nos las va a dar y nos va a seguir puliendo. Nos amó tanto que ya en la eternidad nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo tiene ahí en el libro Romanos. Nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él nos va a dar todo lo que le dio a Cristo. ¡Wow! Él nos va a dar todo lo que le dio a Cristo. Nos hizo coherederos de Cristo y herederos de Dios. Vamos a heredar coherederos, es junto con. Él nos va a dar lo que le dio a Cristo. Él nos va a dar la glorificación en un momento. Se va a consumar, ¿sí? Pero también tenemos que sufrir con Él. ¿Para qué? También para compartir su gloria. No solo lo que le dio a Cristo, porque a Cristo también le dio sufrimiento. A nosotros nos da aflicciones. Mire, la buena obra que comenzó, después de todo lo que hablamos, la buena obra que comenzó en ustedes, en mí, en cada uno de nosotros, hermanos, es la salvación. La buena obra que Él comenzó es la salvación, la posibilidad de ser salvo. Él ya sabía de la caída, sabía todo lo que iba a pasar, y Él nos concibió en su mente como un proyecto para salvar. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que esa obra será perfeccionada? Recuerdan que en Hechos 16:14 habíamos visto que Lidia entiende, comprende, porque Dios abrió su corazón. Ahora en un momento nos encontró así. ¿Recuerdan? Yo recuerdo cuando me encontró, antes que me encuentre, y cuando me venía presentando la palabra muchos años, me acuerdo de que me encontró así, con un corazón aún todavía que no entendía, que no estaba atento y que despotricaba y perseguía a la iglesia. Un pastor, decía yo, se lo dedica 6 meses y se cura. Tenía ya listo, clonazepam, más un antidepresivo, se cura. El otro día daba testimonio en una reunión de pastores, ¿no? Y yo dije esto mismo, y uno de los pastores dijo, no, creo que 6 meses no, en un año, con mucha predicación. Claro, pero unas cosas que puede decir un corazón endurecido, un corazón que no quiere a Dios, un corazón que no respetaba a Dios. Lo que antes no quería, ahora lo quiero con ansias. Lo que antes detestaba y parecía mal, ahora está bien. ¿Usted cree que si Él comenzó, Él lo trajo cuando usted era un enemigo de Dios? Cuando yo era un enemigo de Dios. ¿Usted cree que Él detendrá la obra que hoy empezó en usted como hijo de Dios? Tenemos esta esperanza, hermanos. Está obrando en nosotros. Porque obró cuando éramos enemigos, hermanos, de la cruz. Va a haber experiencias dolorosas, caídas, sí, es necesario. Experiencias dolorosas, caídas, es necesario. Lo que no es necesario es la rebeldía. No confundamos, hermano.
Porque tenemos la tendencia los cristianos a acomodarnos a la rebeldía y junto con el perfeccionamiento que está haciendo en mí. Entonces yo digo, bueno, no, yo lo hago por esto y doy la justificación. En vez de humillarme, cuidado, porque nos equivocamos en eso mucho, hermano, todos nosotros. Ahora, el que perfecciona es el mismo que lo llamó, es el mismo que lo justificó. El que lo está perfeccionando usted a mí es el mismo que lo va a glorificar. Es así. No cambia. ¿Y cuál es el día de Cristo que habla acá? El día que Cristo venga por su iglesia. Vamos a ir a leer ahora 2 Timoteo 1:12, que ya lo leo yo, que ya leyó el hermano. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire, el Señor es poderoso para cuidar su vida, hermano. Usted me dirá, bueno, pero me siento mal, tengo miedo que me pase algo. Bueno, yo también a veces. Pero después, al ratito, cuando porque conocemos a Dios, decimos, lo que tenga para mí va a venir. La única garantía que tengo, que Él derramó en mi corazón, su amor. Nada más ni nada menos. La única garantía que tengo, la única arras, lo dice la Reina Valera, las arras, la garantía es la del Espíritu, que derramó el amor por Él en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, ¿recuerdan? Qué poca garantía, ¿no? ¡Wow! ¡Qué garantía! Esta garantía para que los hijos no estén gozosos. Temo esto, temo lo otro, mi nieto, mi hija, mi hijo. Confiar. Yo derramé mi amor en tu corazón. Nos están diciendo, yo estoy con vos. ¿Cuándo? Hasta el final de los tiempos, dice la palabra. Siempre. Pero, Señor, me va tan mal. Ahí sabemos que nos diría el Señor, porque ya nos lo dice. Estás en mi camino. Estás en obediencia. Me siento tan angustiado. Estás en obediencia. Estás haciendo algo que no corresponde. El otro día había surgido, y lo doy como testimonio, una cuestión sobre curar el empacho. Si uno tira este tema, si tira y nombra este tema, y empezamos a hablar con cristianos, nos vamos a asombrar. Lo digo como para muestra un botón. ¿Ustedes se acuerdan que los fariseos, los judaizantes, tenían que hacer algo para que algo pase? ¿Se acuerdan cuando a Pablo lo confronta cara a cara y le dice, porque lo que estás haciendo es de condenar? Porque vos, no siendo judío, estás judaizando, estás enseñando a los otros a vivir como judíos, y vos no vivís como judío. Vos no estás necesitando ninguna obra. Por ejemplo, en el curar el empacho, la obra de tirar el cuerito. Vos no estás necesitando esto, vos no sos judío. Tu única fe es en la oración, en Dios. Usted se da cuenta, nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos eso, y lo ve como muestra, porque sé nuestra cultura, estamos haciendo algo que a Dios no le agrada y espiritualmente nos va a ir mal. Estamos siendo unos judaizantes, unos fariseos, que necesitamos tocar o hacer algo para que Dios sane. Cuando comprendemos esta verdad, decimos, wow, solamente voy a orar. Yo no necesito ninguna obra para que el Señor me escuche. Los judaizantes decían, sos salvo, pero también tenés que guardar el sábado. Y Pablo enloquecía. Cuidado, hermano.
Pero no lo digo por cuidado, por cortar el empacho. Lo digo para que no vaya bien espiritualmente. Hacemos cosas en automático, hermano. Hacemos cosas en automático, hermano, que no nos ayudan. Y parece una tontería. Y lo hablo porque parece una tontería, pero son cosas graves. Porque cuando estamos haciendo eso, estamos lejos de Dios. Él no está lejos nuestro, nosotros nos alejamos de Él. Y espiritualmente abrimos puertas que no nos van a convenir. Y el enemigo está siempre escuchando y viendo. Y dice, wow, este hermano necesita de la obra. Mira, necesita hacer esto. Porque cree que Jesús no es suficiente para curar ese estómago cuando Él le pide. Él sabía dónde había puesto su depósito. Nosotros sabemos dónde está nuestro depósito, sabemos en dónde está depositada nuestra vida y Él nos va a cuidar. Y Él nos va a curar si es su voluntad. Y no hay necesidad de tocar nada, ni de estirar nada. Él va a sanar si quiere. ¿Sí? Si está en su voluntad. Solo pidamos y confiemos y manejémonos bíblicamente. Y por último, quisiera leer 1 Pedro 1:5. Si tiene alguien a mano ahí, 1 Pedro 1:5, lo puede leer. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación en el tiempo postrero es la consumación de la salvación cuando Él nos glorifica, nos rapta y nos vivimos con Él. ¿Sí? Ahí se consuma. Ahora somos salvos, pero no se consumó la salvación. Se consuma, es decir, se cumple totalmente cuando estamos cara a cara con Él, cuando estemos cara a cara con Él. Ahora dice, fíjense, que soy, gracias hermana, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Hermano, esta es una promesa, después yo le pido que vuelva y la lea muchas veces. Que nos da seguridad de protección del Señor. Para salvación. Porque somos salvos ya. Y nos protege para salvación. La soberanía de Dios no solo guarda la herencia. Usted si lee ahí en el versículo 4, fíjense lo que dice. El versículo 4 de 1 Pedro 1:5. Fíjese en el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia reservada en los cielos, Dios mío. Una herencia está dada. No hace falta que se muera más nadie. Está dada la herencia, tenemos una herencia. Entonces, pero no solo entonces guarda la herencia, cuida nuestra herencia, ese lugar. Bien. Sino que mantiene seguro y firme al creyente. Usted sabe que la fe salvadora es permanente, no va a morir, no muere en nosotros. Usted me dirá, ¿hay una fe no salvadora? Bueno, puede haberlo. Es esa fe emocional que se hizo pasionalmente, que no sabemos, Dios sabe. Pero la fe salvadora, la fe donde uno creyó en Cristo, depositó su ser en Cristo, y donde no acude a nadie más que a Cristo y vive en relación con Cristo, pensando en cumplir su voluntad y que lo guíe, no se pierde jamás, porque la sostiene y la guarda el mismo Dios. ¿Para qué? Para esa herencia en los cielos. Estamos protegidos por el poder infinito de Dios. ¿Recuerdan? El título de la prédica es Dios tiene el control. Le podría sumar un poquito lo que puse en el Facebook. No se preocupe, Dios tiene el control. ¿De qué? De todo. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío,
Gracias porque has traído palabra, gracias por tu amor eterno, Señor. Porque aún antes de la fundación del mundo nos amaste con amor eterno, Dios mío. Ya tenías obras preparadas para nosotros, para los que íbamos a creer en ti. Ya tenías, Señor, preparada la herencia, Dios mío. Ya tenías preparado a tu Hijo Jesús para que muera en esa cruz por nosotros, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias porque nos has traído palabra de esperanza, de fe, Señor. Nos has traído una palabra, Señor, donde nos hace responsables, donde tomamos la responsabilidad nuevamente, otra vez, de estar cerca de ti en comunión grande, estrecha, Dios mío. Queremos que nos guíes, no queremos ser guiados por nuestra carne, queremos ser guiados por tu Espíritu, en el nombre de Jesús.